el primer artículo nos habla sobre la importancia que tiene la curación y la evolución de nuestros pacientes y la educación para cambiar como la perspectiva sobre su dolor y su lesión. También nos habla sobre las cosas que debemos de saber sobre el origen nervioso, que una de ellas son que los nervios son muy resistentes y pueden estar sometidos a todo tipo de fuerza, ya sea torsión o estiramiento, y no se lesionan tan fácil. Otra de las causas es que el nervio puede volverse impredecible al movimiento. Es decir, que por el más mínimo gesto puede resultar doloroso. También nos dice que este tipo de dolor puede ser extraño y tal vez en ocasiones el paciente le resulte muy difícil definirlo. O sea, no todos los pacientes nos pueden decir cómo es su dolor o cómo lo sienten. Otro de las cosas es que debemos educar al paciente en el tiempo que puede durar el tipo de lesión. Eso es como lo clave para que ellos se den cuenta que puede llegar a durar hasta un año o prolongarse más tiempo. Él nos dice que si intentamos controlar y abordar el dolor con, por ejemplo, las banderas amarillas en la peor fase, eso nos ayudaría mucho para ver notas significativas del paciente. El siguiente artículo nos habla sobre el dolor adaptativo y maladaptativo. Nos habla sobre algunos errores que hay clínicamente. Uno de ellos es el exceso de simplificación, es decir, que si el paciente expresa más dolor del que siente, ya pensamos que es un dolor maladaptativo. Otro puede ser creer que todo el dolor agudo es adaptativo y que todo el dolor crónico es maladaptativo. También nos dice que asumir que el dolor adaptativo es real, mientras que el maladaptativo no lo es. También nos dice que hay otro error, que clasificar el dolor maladaptativo como crónico excluyendo otros mecanismos y el dolor adaptativo agudo como mecanismos nociceptivos. También que para Whitford, desde el primer momento que existe una lesión a nivel neurológico, el paciente ya presenta un dolor maladaptativo. Y nos dice también que tratarlo desde ese enfoque nos ayudará a que las potenciales de mecanismo centrales o periféricos inadaptados estén presentándonos un tratamiento que será un poquito más eficiente. También nos dice que hoy en día se conoce que todos los mecanismos centrales están presentes en todas las presentaciones del dolor. Y por último, también en este artículo nos dice sobre que debemos de saber qué es lo que le preocupa al paciente y qué es lo que espera él de nosotros para que nosotros hagamos el esfuerzo de quitar ese daño. Esto creo que es muy importante porque, pues la verdad, si no sabemos qué es lo que espera el paciente de nosotros, no vamos a poder llegar como a una buena adaptación. En el tercer artículo, que viene siendo autopistas hacia el dolor, nos dice que el dolor no es el mismo en todos los pacientes, no va a ser el mismo, que el dolor va cambiando dependiendo del tiempo, del paciente y ya sea hasta del concepto. También nos explica que nocicepción no significa lo mismo que dolor. El dolor es la respuesta que nuestro sistema nervioso emite frente a los estímulos nociceptivos. Nos dice también que un tratamiento exitoso del dolor
debería ser capaz de manipular la actividad de los genes y por lo tanto de la estructura y fisiología y función celular. Hay una frase que me llamó mucho la atención que dice que deberíamos vernos a nosotros mismos como ingenieros genéticos, ya sea bastante sutiles pero muy competentes. La verdad es que este artículo dice mucha verdad, porque debemos de ponernos a pensar y debemos de pensar todo lo que está pasando en paralelo, ya sea biológicamente o fisiológicamente, para darnos cuenta el por qué nuestro paciente está pasando ese tipo de concepto o está sufriendo ese dolor. Y pues supongo que ya sabiendo todo eso podremos reaccionar ante ello.